Hola, muy buenas noches. Hoy en la última tarea referente al estudio del impuesto al valor agregado, vamos a resumir todo lo que vimos en el curso y vamos a empezar, por ejemplo, con definir qué son los impuestos. Y bueno, en una definición general tenemos que los impuestos son tributos que se pagan al Estado para soportar los gastos públicos. Estos pagos son obligatorios y se les exigen tanto a las personas físicas como a las personas jurídicas o las que conocemos como morales. Toda esta colecta se le da al Estado para que éste pueda financiarse y obtener recursos para realizar sus funciones. Ahora, dentro de lo que es la tributación de impuestos, podemos decir que son muy importantes ante la sociedad porque por medio del pago se le da una continuidad al desarrollo del país. La administración y la correcta aplicación de estos fondos pues nos van a permitir tener un mejor acceso a servicios de calidad, a programas sociales y que estos a su vez puedan abarcar a un gran número de la población, y estamos hablando de la población más vulnerable. Pues dentro de estos servicios podemos encontrar que son programas sociales, educación, sistema de salud, planes para desastres naturales conocidos como el DN3, mejoras en caminos y puentes, entre otros. Y dentro de estos impuestos, en México se manejan impuestos tanto directos como indirectos. Y dentro de los indirectos nos encontramos con el IVA. Y el IVA, según el artículo 1 de la ley del IVA, nos define que están obligadas al pago del impuesto las personas físicas y morales que en territorio nacional realicen los actos o actividades siguientes: enajenen bienes, presten servicios independientes, otorguen el uso o goce temporal de bienes, así como la importación de bienes y servicios. Es decir, el impuesto al valor agregado es un impuesto indirecto que se aplica al consumo o goce de bienes y servicios. Ahora, ¿para qué nos sirve el IVA? El impuesto al valor agregado, comúnmente conocido como el IVA, es un impuesto indirecto, como lo mencionamos anteriormente, y tiene una carga fiscal sobre el consumo. Es decir, este IVA se va a ir trasladando hasta el consumidor final. Y es pues el que lo terminará pagando, ¿no? Ahora, las tasas de IVA que se manejan en México. Tenemos las siguientes. El 16%, que es una tasa que se aplica en lo general, y algunas excepciones, por ejemplo, una tasa del 0%, en donde nos menciona el artículo 2A de la ley del IVA, y algunos exentos que hace referencia al artículo 9, 15, 20 y 25 de la ley del IVA. Tenemos una más, que es el 8%, pero este es un estímulo fiscal que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre del 2008.
Y este estímulo únicamente se aplica en la zona fronteriza norte del país, es decir, la que tiene colindancia con los Estados Unidos. Ahora, dentro de lo que es el cálculo del IVA, hay un tratamiento para lo que son el pago de servicios profesionales, por ejemplo, en donde manejamos retenciones de IVA. Bueno, las retenciones de IVA, más que nada, son retenciones que el contribuyente que está solicitando el servicio hace a la prestadora de servicios para que pueda asegurar el pago del impuesto. Un ejemplo muy simple lo tenemos a la hora de que por ejemplo, una persona moral recibe prestaciones de servicios profesionales de una persona física, que es la que comúnmente manejamos, ¿no? O conocemos. Entonces aquí podemos ver cuál es el cálculo y el desglose de este impuesto. Notamos aquí que tenemos un importe, un subtotal, y que este está sujeto al IVA, y aquí le estamos aplicando la tasa del 16%. A este subtotal le vamos a retener impuestos, 2/3 partes del IVA y un 10% de ISR. Eso nos va a dar nuestro importe que le vamos a pagar, ya sea en efectivo o transacción, a la persona que nos está prestando servicios. Como vemos aquí, ya tenemos una retención que son las 2/3 partes de este IVA total. ¿Qué vamos a hacer con esta retención de IVA? Pues nosotros lo vamos a enterar directamente al SAT, ¿sí? Este IVA no se nos queda, nosotros lo enteramos. Bueno, y de aquí podemos también hablar de cómo se pueden obtener los saldos a favor en devolución o en compensación. ¿Cómo es esto? Cuando nosotros realizamos nuestros cálculos de IVA, es decir, cuando llegamos a hacer la comparación del IVA acreditable contra el IVA trasladado que hemos ejercido en un mes o que se ha calculado en un mes, podemos tener saldos a favor. Y de esos saldos a favor podemos hacer un acreditamiento o pedir una devolución o compensación. Y en este caso vamos a hablar de una devolución. La devolución o compensación de saldos a favor de IVA se obtienen de forma manual una vez presentada la declaración y haciendo mención que se solicitará la devolución, y entonces vamos a entrar a lo que es la plataforma del SAT. Como vemos aquí tenemos un apartado que dice devoluciones y compensaciones. Aquí abajo nos dice solicita tu devolución. Vamos a ir siguiendo los pasos que nos requiere, y lo primero que tenemos que hacer para solicitar la devolución es que nos vamos a identificar con nuestra firma electrónica. Ingresamos los datos de lo que son el certificado y la llave, al igual que la contraseña nos va a arrojar los datos. Vamos a seguir las indicaciones y entonces vamos a llenar la información que nos solicita, es decir, el origen de la devolución, si fue un saldo a favor, un saldo de lo indebido, el tipo de trámite, esto puede ser si es un IVA acreditable, un IVA por importación o un IVA en este caso que corresponde al régimen de incorporación fiscal. Tenemos su suborigen de saldo e información adicional que nos está pidiendo. Seguimos y vamos a llenar los datos que aquí nos solicita, como es el tipo de declaración,
La fecha en que se presentó la declaración. Es importante mencionar que para pedir la devolución, primero debimos haber presentado la declaración normal del IVA. Y entonces vamos aquí a poner la información que nos está poniendo, en este caso la fecha de presentación de la declaración, el número de operación y el importe a favor que estamos solicitando como devolución, ¿sí? Y vamos a seguir hasta autorizar, hasta que nos pida nuevamente nuestra firma electrónica y podamos con eso autorizar el proceso de devolución. Es importante mencionar que el tiempo de espera, según las disposiciones fiscales, nos marca que son en 40 días a partir en que se solicita la devolución. Pero realmente en la práctica esto llega a tardar entre 3 meses o incluso hasta un año para que la autoridad pueda resolver la solicitud. Ahora, la compensación es muy similar a la devolución. Lo que tenemos que hacer es identificarnos con nuestra firma electrónica, seguir paso a paso y llenando la información que nos vaya pidiendo el formulario, ¿sí? Hasta llegar con la autorización. Por ejemplo, en este caso nos pide qué tipo de declaración es, qué concepto, el tipo de periodo, el ejercicio, la fecha de presentación y así como el número de operación, igual que el importe a compensar. Para que nos quede una idea más clara de lo que es la devolución y la compensación, vamos a ir a lo siguiente. Realmente pudieran ser conceptos muy parecidos, pero en realidad no lo son. Vamos a ver que la compensación es un medio de pago, es decir, la compensación la utilizamos siempre y cuando ya tengamos una declaración presentada ante Hacienda. Entonces, si en un mes siguiente nuestro cálculo de IVA nos arroja un saldo a pagar, podemos utilizar la compensación de un saldo a favor y entonces elegir el saldo que vamos a compensar, pero siempre y cuando ya hayamos presentado la declaración. Esta diferencia del acreditamiento, bueno, pues en el acreditamiento lo podemos hacer en el momento justo en que estamos presentando la declaración correspondiente del mes, con los saldos a favor de los meses anteriores que ya tenemos, ¿sí? Como aquí lo dice, en el acreditamiento no hay deuda, porque antes de que se genere la deuda, la cantidad acreditable se disminuye de la cantidad a cargo para generar el impuesto a pagar. Y por último, vamos a hablar de lo que es la DIOT y cada cuánto debe presentarse. Bueno, la DIOT es una declaración informativa donde vamos a dar a conocer al SAT las operaciones que hemos realizado con terceros o bien conocidos como proveedores. Le vamos a indicar y vamos a desglosar el importe de IVA acreditable que fuimos generando con estos proveedores. Esta información es importante, debe coincidir con la que vamos a proporcionar en la declaración definitiva de IVA del mes que corresponde. Esta información igual se presenta de forma mensual y la vamos a presentar llenando el formulario que se nos presenta en la aplicación del DEM, que esta la conseguimos en el portal del SAT. Año con año se va actualizando y entonces vamos generando la información mes con mes de estas operaciones con terceros. Bueno, pues hasta ahora con esto terminamos la presentación.
Hemos abarcado a grandes rasgos de lo que es el IVA, iniciando con lo que son las contribuciones. Hemos mencionado lo que es una compensación y una solicitud de saldo, una devolución de saldo a favor. Y hemos aclarado lo que es la diferencia entre una compensación y un acreditamiento. Agradezco mucho su atención y que tengan un buen día.